Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo video de Derecho Laboral. Y en este video, si subsistieron al primero, espero que lo hayan visto porque me costó un montón. ¿Por qué me costó un montón? Porque lo tuve que grabar como 3 veces, porque las primeras 2 veces me olvidaba de prender el micrófono. Sí, hablé 40 minutos 2 veces con el micrófono apagado, y averigüen si me pasó con este video también. Sí, me pasó. Bien, entonces si subsistieron y vieron ese video, que ojalá lo hayan visto, y si no lo vieron, por favor véanlo, porque me costó. Este video vamos a hablar sobre los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, son normas orientativas o básicamente líneas que guían la interpretación de la norma cuando surge algún tipo de controversia o problema entre las partes involucradas en las relaciones laborales, o sea, empleadores y empleados. ¿A quiénes guían? A los señores y a las señoras jueces y juezas de la nación que tienen que resolver este tipo de problemas. ¿Cuántos principios del derecho tenemos? 6. 5 aparecen acá, que son el principio protector, que tiene 3 subprincipios: indubio pro operario, el de la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, y luego tenemos el principio de renunciabilidad de los derechos, muy conocido y que recuperamos de la materia derecho que tuvieron el año pasado, si mal no recuerdo. Después el principio de continuidad laboral, el principio de la primacía de la realidad y el principio de razonabilidad. Se incluye uno más que aparece en el cuadernillo, que es el principio de la buena fe. Les recomiendo que acompañen, como hicieron con el otro video, la lectura. Acompañen esta lectura de las páginas 117, 118 y 119 del cuadernillo, en donde quedan explicitadas cada una de estas normas, de estos principios. El primero, vamos con el principio protector o derecho protector, recordando que entre las partes existe una relación asimétrica de poder, donde el empleador es más poderoso que el empleado, porque tiene una estructura tanto financiera como jurídica mucho más importante que el trabajador o la trabajadora. La ley, la norma y también la doctrina en este sentido va a determinar que para evitar abusos de poder entre empleadores y empleados, y también para subsanar esta relación asimétrica de poder, la norma tiene que ser interpretada de esta forma. En principio en favor del operario, y por eso hablamos ahora de indubio pro operario. Cuando hablamos de indubio pro operario, es decir, en favor del operario, eso quiere decir... ¿Qué quiere decir? Cuando una norma puede solucionar una problemática, pero al mismo tiempo la interpretación de la misma beneficia o bien al empleado o al empleador, el juez, la jueza que está llevando a cabo el juicio, obviamente, que tiene que dictaminar, tiene que aplicar esa norma siempre, siempre en beneficio del empleado. ¿Por qué? Porque hay una relación asimétrica de poder y la ley tiene que proteger a la parte más débil, al empleado, a la empleada. Luego, puede suceder que haya una multiplicidad de normas, varias, que atiendan a una misma situación y que puedan dar una solución, pero siempre va a haber una norma que sea más beneficiosa que otra. Entonces el juez, la jueza que tenga que resolver, deberá elegir entre todas las normas aplicables la que resulte ser mejor o más favorable para el empleador. Ahí lo dice bastante clarito: si hay varias normas que se aplican a una misma situación, se utiliza la que más beneficia al empleado. Creo que dije empleador antes. No, siempre es la que beneficia al empleado. Bien, principio de irrenunciabilidad. Este es un principio harto conocido por ustedes, que han de seguro conocido cuando abordaron la temática de derechos humanos, cuando leyeron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Y en el caso de los derechos laborales, también estos resultan ser irrenunciables y está contemplado de manera explícita en la ley.
de contrato de trabajo, ¿se acuerdan que la vimos en el video anterior? La ley 20.744 en su artículo 12, que dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Significando esto que, en el caso de que surja algún tipo de problemática, ¿no? O algún tipo de situación en la que nosotros nos veamos en la necesidad de entablar negociaciones con nuestro empleador, imagínense que nuestro empleador prefiere que no nos tomemos los días de vacaciones que nos corresponden, tanto porque lo dice la ley de contrato de trabajo como porque lo dice la Constitución Nacional en el 14 bis, que vimos también en el video anterior, y este empleador nos ofrece a cambio pagarnos doble o triple los que nos corresponden o darnos un bono o una suma de dinero a cambio de que trabajemos durante esa fecha, nosotros no tenemos que aceptar bajo ninguna circunstancia. Nosotros, si el empleador nos quiere pagar más, que nos pague, pero no nos tiene que pagar más para que no podamos acceder a nuestro derecho de descansar como nos merecemos. Creo que queda bastante claro, ¿no? No podemos convenir o negociar o vernos en la necesidad de establecer negociación alguna para que nosotros renunciemos a parte de nuestros derechos a cambio de obtener, no sé, una compensación monetaria. Bien, continuamos entonces con el principio de continuidad. Este principio salvaguarda la conservación del trabajo y se encuentra presente en varias disposiciones de las leyes laborales, como son considerar el contrato por regla general con una duración indeterminada, ¿no? Eso es lo que dice el cuadernillo y esto es también lo que dice el PowerPoint. ¿Qué significa esto? ¿O por qué hay que discutirlo un poquito? El contrato de trabajo es un contrato que no tiene forma, no es un contrato formal. Eso quiere decir que no es necesario firmar el contrato laboral. No es necesario tener un papel que nos diga yo, Facundo Sartirana, me constituido en tal fecha, tal día, firmo abajo dando mi anuencia para tener una relación laboral con el Instituto Cardoso. No existe eso, ¿no? No existe el contrato como papel, el contrato laboral como un contrato de papel que se firma a pie de página. Y por tanto no está establecida la duración de ese contrato, ¿no? En ese sentido, la ley de contrato de trabajo y también por norma general y por, obra y gracia del principio de continuidad, este contrato se entiende, se presume a tiempo indeterminado, o sea, para siempre, hasta tanto que una de las partes no finalice la relación a través del despido, a través de la renuncia, a través de la muerte, de la jubilación, no va a terminar este contrato de trabajo. Sí va a haber una sanción grave para el empleador en el caso de que tenga que o decida ponerle fin a la relación laboral de manera arbitraria. Esto también viene a compensar la arbitrariedad que puede existir o las arbitrariedades que pueden existir en el caso de las relaciones laborales por esta relación asimétrica de poder de la que veníamos hablando, y es que el empleador debe pagar una indemnización por despido en caso de que lleve a cabo un despido injustificado del trabajador o la trabajadora. Bien, continuando, el principio de primacía de la realidad es uno de los principios más claros, ¿no?, que nosotros podríamos tener, pero si resulta confuso, atiendan a esta explicación. El PowerPoint dice: si en el contrato dice que cumplimos X función y en la realidad cumplimos Y función, se tomará como cierta la función Y para la ejecución del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que estamos contratados como cajeros de Burger King o de McDonald's y a nosotros nos hacen trabajar o desempeñar las funciones de un gerente, un capacitador o un supervisor de turno. En ese caso, a nosotros
y de acuerdo al principio de primacía de la realidad, el empleador nos debería retribuir por la real función que estamos cumpliendo. Si nosotros somos cajeros, pero en los papeles somos cajeros, pero en la realidad estamos desempeñando la función de un gerente, bien estaría que el empleador reconozca la realidad y nos pague por la función que realmente estamos desempeñando, que en última instancia es la de gerente y tiene mejores beneficios y mayor retribución monetaria. Pasamos al principio de la realidad, que es uno de los de razonabilidad, perdón, que es uno de los principios finales, y este es un principio bastante interesante. Dice el PowerPoint, a través de él se pone límite a posibles arbitrariedades en las que se pueda recaer en el que puedan recaer las partes. Bien. Está reconocido por la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 65 y dice este artículo: el derecho de dirección que posee el patrón, que nosotros vimos antes, deberá ejercitarse con carácter funcional, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador, es decir, de manera razonable. Vamos a retomar el ejemplo acá que nos dice el manual en la página 119, perdón. Y es, un ejemplo sería que cambia el lugar de trabajo de un obrero y lo destinan a 280 kilómetros del actual, con lo cual le provocan gastos que por supuesto no están previstos al inicio del contrato, como son los viáticos excesivos, el hospedaje, el abandono de otras actividades que realizaba. Imagínense que ustedes están trabajando en el Shopping Dot, ¿no? En este caso tenemos que usar un poco más la imaginación y de manera más fuerte que en otros años. Estamos trabajando en el Shopping Dot de Saavedra y nos queda relativamente cerca de casa. Esto nos permite trabajar, estudiar, tener una vida social. Tenemos viáticos relativamente bajos. Viáticos es el gasto en colectivo. En colectivo, en subte, en tren, el gasto en transporte. Y deciden trasladarnos del local. Dejamos de trabajar en el Burger King del Dot y vamos a trabajar en el Burger King de Mar del Plata. Primero, ¿a qué hora te tenés que despertar para llegar a Mar del Plata? 5 horas antes tenés que despertarte. 5 horas de viaje tenés. Ya está, 5 horas de viaje tenés, de ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo vas a descansar realmente? ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? ¿El sueldo que estás cobrando te va a permitir afrontar ese gasto? ¿Cómo vas a llegar? Tenés que comprarte un pasaje en micro, tenés que comprarte un auto, tenés que mantener un auto, tenés auto, tenés que pagarte un remis. ¿Quién te va a pagar ese remis, ese taxi? Todos los días, ¿no? Imagínate que tenés que te queda mucho más lejos, ¿no? Y tenés que quedarte en un hotel. ¿Quién te paga ese hotel? Y más aún. Recuerden que nosotros estábamos estudiando. ¿Vamos a poder continuar con nuestros estudios? No. Entonces, el empleador debe decidir en función de estas atribuciones que tiene solamente él, que son por ejemplo la de control, la de elección y otras más. Debe tomar esas decisiones obviamente porque es él el que tiene la potestad de hacerlo, pero de una manera coherente, razonable, no yéndose de tema. En el caso del trabajador, y bueno, el trabajador no tiene que tomarse atribuciones excesivas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pasar muchas licencias o... Es más difícil hablar desde la parte del empleado cuando hablamos del principio de razonabilidad. Finalizamos con el principio de buena fe y me quedo con lo que dice el cuadernillo, que es bastante claro, en el que se explicita de esta forma, ¿no? Que el principio de buena fe es un principio general y esencial en toda relación negocial que lleva implícita la confianza entre partes contratantes y la convicción de que no se engañarán, perjudicarán ni dañarán. En otras palabras, las partes entienden que cumplirán honestamente aquello que acordaron o convinieron. El principio de buena fe debe ser observado tanto por el patrón como por el obrero. En relación con el empleado, este principio se entiende como derivado de la señalada al deber de cooperación y fidelidad con la empleadora. Bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros firmamos un contrato de lo que sea, un contrato de compra-venta,
Imagínense, nosotros vendemos un auto, ¿no? El que nos compra el auto no está pensando en pagarnos con billetes falsos o después, qué sé yo, nunca pagarnos o pagarnos una parte y después no pagarnos más y desaparecer. Y el que nos vende el auto generalmente se presume que lo vende de manera honesta, ¿no? Que está vendiendo un auto que es de él o de ella y que no tiene ningún tipo de inconvenientes, que anda relativamente mal. No se está vendiendo un auto fundido, no nos está vendiendo un auto robado. Y nosotros confiamos y se presume que tanto uno como otro está actuando de manera honesta, de manera responsable, no buscando engañar, perjudicar ni dañar a la persona con la que estamos llevando a cabo nuestras estableciendo una relación negocial. Y en el caso del trabajo, y bueno, básicamente nosotros no estamos pensando que el empleador nos contrata para reducirnos a la servidumbre, y el empleador no nos contrata pensando de que nos vamos a ir a robarle la receta de la Coca-Cola o volvernos espías de la competencia. Creo que fue bastante claro. Cualquier duda, consulta, pueden volver a ver el video, dejarla asentada en los comentarios o mandármela por mail. Si dejan un comentario en el video, no lo voy a responder. ¿Por qué? Porque no lo entiendo muy bien. Pero si me mandan un mail, sí. Y también lo podemos abordar en Zoom. Ya con todo esto visto, con todo esto leído, con el primer video visto y este segundo, ya pueden resolver el formulario que consta en la actividad número 2. Hasta acá el video de hoy. Que tengan una linda jornada. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.